Ahora pasamos a una mesa, como he comentado al principio, muy vinculada con la campaña que hicimos este año, de mismo riesgo, diferentes consecuencias. Y contamos además con dos personas que están en el día a día de los centros de trabajo y se enfrentan también todos los días y pelean para que las condiciones de trabajo sean las más adecuadas también, con lo cual, bueno, están sobre el terreno como vosotros como delegados de prevención. Contamos con Raquel Baños y David Hernández, que son miembros de AEPSAL, que es la Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral. Y Raquel va a tratar todo lo que tiene que ver con perspectiva de género en la aplicación de la prevención de riesgos y David, diversidad. Buenos días, agradecer a Uso por la invitación para esta ponencia. AEPSAL, bueno, somos, como bien has dicho, somos la Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral. Somos un colectivo formado por técnicos de prevención y médicos, y también hay personal sanitario, enfermeros, enfermeras y médicos del trabajo. Y nuestro fin al final pues, es realizar, pues, aparte de ser un colectivo asociativo y bueno, pues, plantear mejoras para la prevención. También, bueno, pues, uno de nuestros motivos es investigar lo que está pasando en el mundo, es decir, es una época de cambios y bueno, pues nuestros tres objetivos que intentamos son los que aparecen en la presentación. Intentamos anticipar y gestionar el cambio que ha traído consigo las transiciones, tanto la que va a haber, la demográfica, la tecnológica y la ecológica, mejorar la prevención de los accidentes y enfermedades en el lugar de trabajo y aumentar la preparación frente a posibles crisis sanitarias que pueden ocurrir en un futuro, ¿no? Esos son nuestros principios con los que intentamos trabajar, investigar. Y bueno, es un colectivo, la verdad es que bastante heterogéneo y con eso, la verdad, estamos intentando hacer por lo menos bastantes publicaciones, investigaciones. Y bueno, paso la palabra a Raquel, que es la social media como Bueno, pues buenos días y muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Dentro de todas las funciones que ha comentado mi compañero David, en AEPSAL tenemos una función clave que es la difusión de todo tipo de conocimiento, es decir, compartir tanto notas técnicas, normativas que van saliendo y sobre todo dar visibilidad a algo súper importante que son los accidentes de trabajo. Son noticias, tenemos 2 muertos cada día el año pasado y son noticias que nadie da visibilidad. Entonces, para nosotros es de vital importancia a través de los medios sociales, de las redes sociales, porque hemos visto que nuestra manera de comunicarnos ha cambiado. Y no solamente nuestra manera de comunicarnos, sino también de relacionarnos. Llegamos aquí a Uso gracias a Sara, en una campaña donde ella nos contacta, no sé si os acordáis, la campaña de Prevencotic. Bueno, ¡wow! ¡Wow! Esta campaña de Prevencotic, pues bueno, pues fue de verdad que es la que nos une ahí como con mucho corazón, porque me pareció una gran iniciativa. Además, fue una caja que no llegaba a mi casa nunca. Y esa caja que no llegaba a mi casa nunca, la trajo uno de vuestros compañeros a mi casa. O sea, fue espectacular y a raíz de ahí grabamos un vídeo y vimos que teníamos líneas comunes, evitar los accidentes laborales, por supuesto, esa difusión, porque lo que no es visible realmente no podemos atajarlo. Entonces, pues bueno, pues empezamos de alguna manera a tener lo que dicen los chavales ahora, bueno, no sé si se dice ya así, buen rollo, en mi época se decía buen rollo, ya no sé cómo lo dirán. Y bueno, pues esta campaña es la que inicialmente nos unió. Actualmente nosotros tenemos no solamente la parte de empoderar el técnico, somos una profesión, pues bueno, que no se nos ha dado visibilidad hasta la pandemia. En pandemia la gente empieza a interesarse también por qué es nuestro trabajo, qué es lo que hacemos, quiénes eran los especialistas que sabían cómo ponerse una mascarilla o quitarse unos guantes. Entonces, bueno, todo en un momento determinado, aun siendo un momento muy malo para la sociedad, hemos intentado darle una vuelta y que todo esto tuviera una utilidad y que valiera para algo. Entonces, bueno, os invitamos a seguirnos también en todas nuestras redes y sí que vamos a poner ahora para que veáis cómo realmente las campañas de marketing son un puro reflejo de nuestra sociedad. Tenemos aquí las primeras campañas que se hicieron para evitar muertes en la seguridad, o sea, en prevención de riesgos laborales. Y aquí tenéis, así me gustas, Baldomero, protegido y todo entero.
Dios, de esta campaña no hace tanto tiempo. Cuando nos llega este cartel, decidimos traerlo y cuando lo estuvimos hablando fue como, ¿pero de esto cuántos años hace? Nos recordaba, es decir, cómo un marketing, cómo esa campaña está reflejando qué es lo que había en aquella sociedad. Y afortunadamente también nos da las ganas de seguir avanzando, de cómo hemos cambiado, ¿no? Afortunadamente nadie a día de hoy, con esta campaña, si no os habéis visto las caras, pero vuestras caras han sido de ¿what? Para pasar ahí, a pasar aquí o a pasar aquí, ante mismo riesgo, diferentes consecuencias, hemos tenido que tener un trabajo de marketing detrás, una labor de difusión. Es decir, no os olvidéis que detrás de cada campaña hay un gran trabajo, es decir, no solamente en presencial, sino también en medios de comunicación. A nosotros nos reclaman medios de comunicación y no es que nos guste salir en la tele, es que queremos difundir lo que hacemos, es que queremos evitar muertes en el trabajo. Y es que estamos aquí para eso. Y ahora vamos a empezar ya. Te voy a dar una pequeñita entrada para que no quede esto que parezcan cachos, ¿vale? Y es que hacer PRL de verdad, de una forma justa y equitativa, pasa por un cambio completo de mirada. Y hemos de tener en cuenta nuestras diferencias de edad, nuestras diferencias de género, nuestras diferentes actitudes funcionales y las diferentes capacidades. Y es que no podemos aplicar una medida estándar para... Es decir, el mismo riesgo no puede tener una medida estándar para todos. Esto es una campaña publicitaria que hizo Iniesta, creo que fue, Calice para todos. Pues esto es igual, es decir, el riesgo no podemos tener la misma medida. Por eso queremos aquí, vamos a trabajar una máxima, que es la de adaptar el trabajo a la persona. Yo os dejo ahora ya así con mi compañero David con diversidad funcional. Muchísimas gracias. Nosotros en el año 2022 hicimos un encuentro con diferentes expertos de la sociedad, perteneciendo a organizaciones sindicales, también perteneciendo a organizaciones estatales y a empresas, y les preguntamos directamente qué es lo que estaba pasando, ¿no? Con el tema de la diversidad etaria. Hicimos un encuentro en Bilbao y utilizamos una metodología que es la metodología acción participativa, es decir, intentamos que la gente que está acostumbrada a manejar estos temas nos explicaran cómo estaban gestionando en el día a día de estos temas. Nosotros, por ejemplo, en el grupo de diversidad etaria y funcional, pues invitamos a asociaciones que están trabajando con discapacitados, a gente que está integrando la edad en sus empresas y a gente que ha vivido la situación de estar en una empresa con una determinada edad y haber sufrido las consecuencias de no haber adaptado su puesto, ¿no? Y con este tipo de investigación, al final lo que intentábamos elaborar un documento final y identificar las debilidades, ver el compromiso de los participantes y generar medidas y acciones para que de alguna manera poder publicarlas a través de congresos, como hicimos en septiembre en el Congreso de Prevencionar, para darle difusión y que puedan ser aplicados por el resto de personal que se dedica a la prevención de riesgos laborales. Sobre todo, estamos siguiendo lo que es el mandato también de la SLIC, ¿no? El Comité de Inspectores de Trabajo a nivel europeo, lo que nos obliga a que tenemos que tener un enfoque holístico en la seguridad y salud en el trabajo, en el que tenemos que tener una evaluación de riesgos basados en este enfoque holístico, un enfoque total, integral, y entonces tenemos que aplicar la perspectiva de la edad para la seguridad y salud en el trabajo, en la evaluación de riesgos, y aplicar también la perspectiva de género para la seguridad y salud en el trabajo y la evaluación de riesgos. Nosotros en este enfoque holístico pues partimos de lo que tenemos ahora, es decir, ¿qué tenemos ahora mismo en la población española? En la población española tenemos, son datos evidentemente que pueden variar dependiendo del año, dependiendo también del trimestre, está sacado del INE. Entonces tenemos una población de 46,8 millones de habitantes. En este caso pues tenemos más mujeres que hombres, tenemos 50,9 millones, 50,9% y 49,1%. Como vemos hay una diferencia entre la población española y la población mundial, ¿no? Hay un ligero desajuste del 1%. Ahora bien, ¿qué pasa con las generaciones? Ahora mismo el núcleo de generaciones tenemos lo que llamamos generación silenciosa, que son aquellas generaciones que nacieron en la guerra civil, la fase previa de la guerra civil, que constituye el 10,1% de la población, o sea, ya están jubilados. Pero tenemos la generación boomer, ¿no? La generación de los baby boomers, que son un 23,4%,
Y bueno, pues es la generación ahora mismo que ya las primeras cohortes ya se han jubilado y las últimas cohortes pues están terminando de jubilarse, ¿no? Probablemente en 10 años la generación, todos los integrantes de la generación Baby Boomer pues estarán jubilados, ¿no? Luego está la generación X, ¿no? La que, bueno, pues a partir de los años 65, 66, la que, bueno, pues es una generación que bueno, pues constituye el mayor porcentaje de todas las generaciones y, bueno, pues es el 24,7% de la población española y es la que dentro de 20 años empezará a jubilarse, ¿no? Entonces, tenemos la generación millennial, ¿no? La generación millennial es una generación a partir de los años 80, es una generación que, bueno, pues ha vivido las consecuencias, sobre todo de la crisis económica, que cuando empezaron a trabajar, pues fue la época de la crisis, entonces pues todavía es una generación que se está asentando todavía en el mercado laboral y es el 17,7% de la población, ¿no? Y luego ya entraríamos con las últimas generaciones, se llama generación Centennial o la generación Z, que son la generación que se está incorporando a los puestos de trabajo, que es un 15% de la población, y ya la generación T, bueno, pues ya sería ya a partir del año 2010, que sería el 9,1%, que serán aquellos que lo que dicen de que los puestos de trabajo todavía no están creados, ¿no? Entonces, esto es la foto que tenemos de la población española y bueno, en comparación con el mundo, vemos que difiere un poco de las estadísticas, pues en algunos, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Esto porque, bueno, al final España al final está dentro de la Unión Europea y, bueno, pues tiene un perfil poblacional muy parecido, un poquito más joven de la Unión Europea, pero muy parecido. Entonces, la previsión es que en el año 2050 más del 30% de la población tenga más de 65 años, la población laboral, ¿no? Entonces, estos son datos de la OCDE. Lo que significa que va a haber una caída de natalidad, evidente, hay una caída de natalidad evidente, que hay las estadísticas de la población de 20 a 64 años, el perfil poblacional, que la población laboral va a caer en el año 2030, estará por debajo del 30%. Es decir, nos vamos a encontrar con que va a haber una población laboral que bueno, no va a dar satisfacción a los puestos de trabajo y en general habrá que, pues las medidas que se están tomando por parte de los gobiernos, lo estamos viendo, que es el tema de prolongar la vida laboral, ¿no? De trabajadores. Está intentando prolongar la vida laboral de trabajadores y mediante algún tipo de recompensa, algún tipo de premio y algún tipo de bonificación, y por parte, pues es para no perder poder adquisitivo, se está metiendo pues el factor de equidad intergeneracional, que bueno, pues es un factor que está intentando incrementar el poder adquisitivo de los pensionistas, ¿no? Al final se va a quedar una pirámide poblacional de este tipo. Es decir, que la pirámide poblacional que teníamos en el año 95 pues es una pirámide normal y estamos en una inversión de esa pirámide. Es decir, que bueno, pues está ahora mismo la pirámide se está dando la vuelta. Estaremos enfocados en esta pirámide, que es una pirámide ya que se está volviendo totalmente invertida. Y bueno, pues en el 2060 se estima que la cohorte más importante de población sea aquella que tiene más de 85 años. Es decir, que esa va a ser va a dar toda la vuelta, digamos, la perspectiva de la edad va a ser totalmente parecida pues, a la que tienen otros países que están viviendo ese problema como Japón, ¿no? o Alemania, ¿no? Que ya está llegando a esos niveles. Y bueno, esta sería la percepción de la salud. Es decir, nosotros la percepción de la salud buena, es decir, que en España, bueno, la Unión Europea en general, es que tenemos el 9,4 años para los hombres y 10,1 para las mujeres, ¿no? Entonces, hay un problema aquí de salud, ¿no? Hay un problema de que a medida que vamos envejeciendo, pues tenemos un problema de salud. Y el punto de partida que establecemos es que, bueno, pues tenemos una
una edad media de la población española que va en aumento, pero las personas envejecen de manera diferente. ¿Esto qué significa? Que bueno, pues, van a llegar personas con trastornos crónicos, pueden ser musculoesqueléticos o de otras enfermedades pues de tipo pues, cáncer o algún tipo de enfermedad crónica, en el que vamos a tener que paliar esos efectos de alguna manera. Luego, el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales garantiza la protección de trabajadores especialmente sensibles. Es decir, hay la legislación de prevención, sí que es verdad que tiene un artículo, que es el artículo 25, que favorece pues, la adaptación a personas sensibles. No hace referencia a la edad ni a la funcionalidad del trabajador, pero sí hace efecto al trabajador sensible, ¿no? Que eso es uno de los puntos también de mejora de la ley, de decir que no está definido lo que es un trabajador sensible. Existen procedimientos de desarrollo inclusivo de las empresas, se tienen en cuenta las necesidades especiales de la persona, es decir, se adapta al puesto de la persona, es un problema, digamos, que siempre estamos en debatir, es decir, si realmente hay una verdadera adaptación del trabajo a la persona en vez de la persona al trabajo, ¿no? Y existen colectivos que sus características pueden presentar riesgos de discriminación e integración, es decir, personas pues, de una determinada edad que tengan enfermedades. Es decir, ese es el punto de partida en el que establecimos el debate, ¿no? de la edad. Este es el porcentaje de países que tienen de población con algún problema de salud también o de la enfermedad, es el periodo seleccionado. Como veis, los países que tienen más envejecimiento, como puede ser Finlandia, Alemania, Suecia, los países centroeuropeos, pues todos aquellos tienen un porcentaje bastante mayor, mientras que los países mediterráneos pues tienen un porcentaje que normalmente tienen la población más joven y suelen tener un porcentaje un poquito mayor. Entonces, los riesgos que tenemos riesgos frente al aumento de la edad de la fuerza laboral, el aumento de enfermedades y dolencias con la edad, la disminución de la productividad del trabajador por evolución técnica y la brecha digital y la ausencia de legislación, regulación en convenios colectivos. Pocos convenios realmente que reflejen la diversidad etaria y la diversidad funcional. Entonces, las debilidades que presentamos en este grupo de expertos para APSAL es que actualmente en la actualidad no existen herramientas para una correcta identificación de riesgos etarios. Es decir, no tenemos nada más que una literatura que ponemos en el que referimos a que los trabajadores hay que respetar la diversidad etaria, pero no cómo se hace, ¿no? Defender la dignidad de los trabajadores de mayor edad. Actualmente, pues, cuando llegas a una determinada edad, ¿no? Entonces, sobre todo, se produce lo que es la brecha tecnológica, ¿no? Por diferencias también, evidentemente también por facultades cognitivas y tal, pues a lo mejor facultades visuales, pues al final se desarrolla la pérdida, digamos, de características funcionales de los trabajadores de mayor edad. Falta de políticas de integración y adaptación a determinados colectivos, es decir, al final pues sí que puede haber una bonificación económica para asimilar ciertos colectivos, pero muchas veces no hay una política de integración por parte de las empresas, ¿no? Falta de métodos de evaluación, es decir, yo pues, sé que en ISOSO, por ejemplo, hay unos métodos de evaluación para valorar la discapacidad, pero eso no quiere decir que se valore la funcionalidad, digamos, física, no se traslada a la incapacidad laboral. Es decir, hay dos conceptos que son diferentes, ¿no? La discapacidad y la incapacidad. Un trabajador discapacitado puede efectuar perfectamente su trabajo, mientras que, por ejemplo, un trabajador incapacitado no puede realizar su trabajo, pero puede realizar otros trabajos. O sea, ahí hay una falta también de métodos de evaluación porque no tenemos ahora mismo bastantes herramientas. Faltan los procedimientos, es decir, faltan procedimientos realmente de integración tanto de los trabajadores que presentan esas pérdidas funcionales o esas pérdidas etarias. Y mejorar el acceso a vigilancia de salud. A medida que las plantillas aumentan en edad, disminuyen los reconocimientos médicos de vigilancia de salud para trabajadores de más edad. Normalmente, también por una parte de desconfianza, es decir, que normalmente los trabajadores ya a cierta edad, es decir que la edad no es una enfermedad, pero sí que es una de las causas por las que se producen enfermedades. Entonces, a medida que vayamos incrementando las edades, pues tenemos más probabilidad de que vayamos tratando trastornos. Eso, evidentemente, se produce el efecto contrario. En vez de vigilar más la vigilancia de salud de esos trabajadores, es al revés. Es decir, los trabajadores
por ciertos motivos, por desconfianza, porque tampoco quieren saber que la empresa sepa su estado de salud, pues al final no desarrollan esos reconocimientos médicos. Y luego el último punto, el edadismo, es decir, la discriminación por edad. Es decir, ya simplemente se produce esa discriminación por ser mayor, se produce lo que se conoce con el nombre de edadismo, ¿no? ¿Cómo pueden las empresas abordar el envejecimiento laboral? Pues el grupo de investigación de APSAL lo que hicimos fue hablar y discutir sobre cómo podíamos intentar mejorar la prevención frente a estos colectivos. Entonces, lo que concluimos fue que los trabajadores tienen que tener planes de formación adaptada, es decir, hay que tener planes de formación tanto para los colectivos como para las personas. Planes específicos de reincorporación laboral de trabajadores tras una baja laboral. Es decir, no solamente el tema, la recuperación de una baja laboral no solamente es un plano físico, es decir, no solamente es que te hayas tenido una lesión física y te hayas recuperado, no tiene el efecto de que te puedas incorporar a ese trabajo. Es decir, también hay unas consecuencias psicosociales, es decir, no se valora el que te puedas incorporar, sobre todo en trabajadores de una cierta edad, que aparte van a tener dolor por otras consecuencias, por las consecuencias del accidente, por las consecuencias de la baja, o porque necesiten un tiempo de adaptación a ese trabajo, pues no se contempla, ¿no? También se propone el mentoring, es decir, el mentoring de los trabajadores mayores hacia los trabajadores jóvenes. Es decir, muchas veces el tema del edadismo y la discriminación es simplemente porque hay colectivos enfrentados, ¿no? El colectivo de trabajadores jóvenes frente al colectivo de trabajadores mayores, ¿no? Hemos visto a diferentes generaciones, ¿no? ¿Qué puede pasar entre la generación Z, que se incorpora al mundo laboral, cuando vea a la generación, incluso de aquellos que son mayores que sus padres, ¿no? La generación de los boomers, ¿no? Entonces, pues, les consideran como otra especie prácticamente, ¿no? También implementar programas de capacitación y desarrollo para los trabajadores, es decir, que bueno, pues al final los trabajadores a medida que se va transformando las empresas, tienen que también tener programas específicos de capacitación. Luego, análisis estadístico de la plantilla, detección de necesidades, es decir, los colectivos. Cuando se hace una evaluación, generalmente no se suele poner el colectivo de trabajadores de cada generación, no se considera eso, es decir, no se detectan las necesidades que tienen esos trabajadores. La intervención de todos los departamentos de la empresa, que se habla sobre todo de ser interdepartamental, es decir, la prevención no solamente afecta a un departamento, puede ser el departamento productivo o el departamento de prevención, afecta pues, a prácticamente a todas las empresas, porque todos los trabajadores de la empresa pues, están integrados en departamentos, ¿no? Formación de equipos intergeneracionales, ¿no? Eso lo conectamos con el tema del mentoring. Y luego, tanto que se habla, ¿no? del tema de retener talento, ¿no? Estamos hablando ahora mismo del talento senior, pero realmente hay que valorarlo, ¿no? No se hace una política realmente auténtica de retener ese talento, ¿no? Se hace más por atraerlo que por retenerlo, ¿no? Y luego la fidelización del trabajador senior. No es lo mismo un trabajador bueno, pues joven, que tiene unas ilusiones, que tiene unas motivaciones y que se puede aplicar una serie de intervenciones psicosociales de motivación, de actitud para que sea favorable al trabajo, que un trabajador senior que bueno, ya tiene una trayectoria y que bueno, pues, tiene otras ideas y otras motivaciones que a lo mejor no son las mismas del trabajador joven, ¿no? Lo que intentamos es intentar que las medidas que apoyen a todo el colectivo de trabajadores de mayor edad. Entonces, para mejorar la integración y la diversidad, pues tenemos que intervenir también en el diseño de los productos. Tenemos que integrar que bueno, cuando tengamos un equipo informático, el equipo informático esté mejor diseñado para aquellos trabajadores que tienen más edad, ¿no? Ergonomía escolar, bueno, es un planteamiento que se hizo sobre todo porque hay un déficit, ¿no? de educación ergonómica, ¿no? Que viene el técnico de prevención, decimos, no, la ergonomía es solamente aquello de pues, sentarte en una silla, no exactamente, ¿no? Entonces la ergonomía incluye conocer tu cuerpo, es decir, conocer cómo funciona tu cuerpo y cómo se va degenerando, es decir, saber perfectamente lo que te está pasando con la columna vertebral, saber la evolución que puedes seguir y lo que tienes que hacer para mejorarlo, ¿no? Y la conciliación parental, el problema también, el conflicto, bueno, se llama en psicosociales, conflicto familia-trabajo, pero bueno, pues al final es lo mismo, es decir, a medida que vas
pasando el tiempo, lo que se forma es la vida tiene un transcurso de años en el que llega un momento que el trabajador senior tiene un doble conflicto, que es no solamente los hijos, sino también los padres, ¿no? Entonces, eso la verdad es que nunca se tiene en cuenta se tiene en cuenta siempre la conciliación filial, ¿no?, de los hijos, ¿no?, pero no se tiene en cuenta tampoco la conciliación de los padres, ¿no? Utilizar el plan de igualdad como herramienta para integrar toda la diversidad. Hubiera estado bien que el plan de igualdad, que igual que considera todas las perspectivas de género, también conservase también las perspectivas de la edad, ¿no? No solamente porque al final también aquí nos cruzamos con Raquel, nos vamos a cruzar con Raquel más tarde, porque también evidentemente la mujer pasa por diferentes etapas a lo largo de su vida y va a tener diferentes necesidades, ¿no? Entonces, eso también sería integrar la diversidad de la edad en el género, ¿no? Identificación de factores psicosociales específicos. Esto también es un tema preventivo a nivel general, ¿no? Solamente se consideran los factores psicosociales regulados por los diferentes métodos, el FSICO, el ISTAS. Entonces, quizás sería intentar adaptar los factores psicosociales a las necesidades reales de los trabajadores, es decir, que en cada edad, ¿no? Porque cada edad va a tener unos factores psicosociales que van a ser más específicos, como el conflicto familiar-trabajo, la carga mental. La carga mental la puede asumir un trabajador de más edad mucho mejor que un trabajador joven. Ciertos factores psicosociales se modulan bastante, entonces ahí, bueno, pues ahora se está intentando por parte de inspección que los factores psicosociales sí que estén sectorizados por edad, se está logrando que las evaluaciones psicosociales sí que se plasmen esa diferencia etaria, pero sería bueno incluir diferentes factores. Y bueno, pues en la perspectiva de la funcionalidad, es decir, tenemos también la perspectiva de la discapacidad. Pues igual que la edad, tenemos diferentes porcentajes de integración de la discapacidad. Tenemos, no sé si se ve ahí muy bien, la tasa de actividad por empleo respecto a la población ocupada. El 36% de la población con discapacidad está ocupada, mientras el nivel de actividad, el nivel de ocupación es el 82%. O sea, tenemos casi 50 puntos menos, de tasa de ocupación por parte de trabajadores con discapacidad. Es decir, hay un problema ahí de que no se incorporan a ese mercado de trabajo. También ahí vemos la tasa de población con discapacidad, que ahí se juntan también con la edad, porque a medida que van ocurriendo, pues se va incrementando la edad, también se van incrementando las discapacidades, ¿no? Las mayores discapacidades se producen por el sistema auditivo, tanto a nivel masculino como femenino, sistema digestivo, sistema osteoarticular, y bueno, pues también el sistema visual, intelectual y vascular, ¿no? Ese sería el mayor incremento de discapacidades. Consecuencias que tenemos. Tenemos una ley general de discapacidad que se aprobó en el año 2013 y la tasa de paro del colectivo de discapacidad fue del 21,4. Es menor que la del 2021, que es 8,6 puntos superior a la población sin discapacidad, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos que el 35,3 de las personas de 16 a 64 años con discapacidad reconocida eran activos, que es un poquito mayor que la del 2022, es decir, vamos a mejor. La tasa de empleo de las personas con discapacidad fue del 27,8%, y igual que del 78,1% para las personas sin discapacidad, es decir, vamos a más, vamos mejorando. Pero ¿qué debemos hacer? Es decir, al final la integración de la discapacidad tiene tres capas, como también todas las políticas de integración. Tenemos una política macro, que son las políticas que se establecen, las condiciones laborales y económicas del país, es decir, las variables sociodemográficas. Tenemos unas variables meso, la segunda, que sería la cultura organizacional de la empresa, y el clima organizacional donde se desarrolla, y tendríamos la parte micro, es decir, las condiciones laborales, la satisfacción, la remuneración, las características de trabajo y el ajuste laboral por parte del trabajador en la empresa, ¿no? En el grupo de APSAL, lo que llegamos a las debilidades que planteamos,
fue que bueno, pues falta adaptación con las personas con discapacidad, tenemos falta de herramientas de integración, falta de método de evaluación y metodología para evaluar a esas personas con discapacidad, falta un procedimiento de coordinación de actividades. Suele ser habitual que bueno, pues empresas con centros, le llamamos centros de empleo, que se dedican sobre todo a actividades pues, como limpieza, recogida, pues suelen ser personas con discapacidad, ¿no? Entonces muchas veces te encuentras que bueno, pues en algunos sitios, como pueden ser sitios con riesgos, pues no hay una comunicación hacia esas personas, ¿no? Te puedes encontrar a lo mejor con personas con discapacidad, pues está trabajando con productos químicos de la propia empresa, ¿no? Porque no hay un procedimiento CAE que regule muy bien el tema con un centro especial de empleo, por ejemplo, ¿no? Hay poca accesibilidad y hay un desconocimiento de las empresas en la gestión de la diversidad funcional. Es decir, bueno, pues sí, se incorporan los trabajadores y bueno, se les trata bien, se está por ahí, pero realmente las evaluaciones de riesgo no están centradas en esos trabajadores, salvo el artículo 25 de trabajadores sensibles y poco más, ¿no? Luego también hay unos factores psicosociales que están debidos a la discriminación. Eso es bueno, con la ley de discriminación se está también mejorando. Pero igual, son factores psicosociales que, igual que los etarios, son individuales de cada trabajador, ¿no? Y la exclusión, y evidentemente también la exclusión tecnológica de colectivos con discapacidad, ¿no? Que es el conflicto familia-trabajo. Es decir, a las familias de los discapacitados no se le da suficiente información de por qué ese señor está trabajando, cómo va ese señor, ¿no? Hay una preocupación por parte siempre de las familias, sobre todo pues que claro, que cómo está mi hijo trabajando, en qué condiciones, ¿no? Esto nos manifestó, por ejemplo, pues acciones de integración de discapacitados en las que se ponen en contacto con ellos para decir cómo está mi hijo, porque no tienen suficiente información por parte de las empresas de cómo se está desarrollando esa integración de la diversidad funcional, ¿no? Bueno, pues en el primer punto, pues lo que más manifestaron los agentes que tuvimos en la mesa fue mejorar la coordinación de actividades empresariales en caso de personas con discapacidad, es decir, mayor información de lo que están haciendo esos trabajadores, ¿no? Establecer un mapa listado de puestos de trabajo y qué tareas realizan, ¿no? Y bueno, pues crear entornos de trabajo seguros. También, bueno, pues también se mejoró la accesibilidad del diseño, también es un problema de la prevención pues, endémico, es decir, no se diseña las instalaciones, se diseña para el diseñador, no se diseña generalmente para el usuario, entonces pues, la integración, hay que mejorar la accesibilidad y la integración de información a todos los niveles de discapacidad, ¿no? Hay que conocer las características de todas las personas que forman la diversidad. Y bueno, pues la integración que hablábamos también con la discapacidad etaria tiene que ser una integración transversal, formar a los trabajadores en el trato de la diversidad funcional, es decir, que todos los trabajadores sepan algunas instrucciones de cómo deben responder frente a la diversidad funcional, porque normalmente pues, el trabajador se incorpora, pero bueno, pues, dejan a un buen libre albedrío, ¿no? El trato de ese trabajador. Y los instrumentos de evaluación adaptados a personas con discapacidad, ¿no? Solamente de esta manera pues, se podrá llegar a una integración, ¿no? Y luego tener experiencia de las empresas que trabajan con discapacidad, ¿no? Bueno, pues, nosotros estuvimos hablando con empresas de discapacidad intelectual y bueno, pues ellos tienen procedimientos para establecer políticas antidiscriminación. Y bueno, pues un requerimiento de las familias que contar con las familias mediante servicios de asesoramiento y orientación familiar, es decir, que las familias de trabajadores con discapacidad pues estuviesen informados de los riesgos que deben tener. Y es decir, no solamente informar a los trabajadores, al final los trabajadores tienen, sobre todo aquellos que tengan una discapacidad mental o cognitiva, pues pueden no estar conscientes de los riesgos que están sufriendo, ¿no? Entonces el apoyo familiar y el apoyo social para diversidad funcional es muy importante. El apoyo social es muy importante para integrar a todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero sobre todo pues, en aquellas que necesitan un apoyo social, ¿no? Es una calidad importante. Y al final lo que se trata, pues, bueno, pues hay diferentes modelos que intentan englobar todo el bienestar, que bueno, pues son los modelos más conocidos, puede ser el modelo de la visión cero de
la Seguridad Social Europea, la red de empresas saludables o el modelo de NIOS de Total World, ¿no? Pero nosotros al final lo que tenemos que cumplir, o lo intentamos intentar dirigirnos hacia los objetivos de los ODS, que intentamos seguir el modelo 3, el salud y bienestar, el modelo 10 de reducción de desigualdades, el de 5 el de igualdad de género y el 8 que sería el de trabajo decente y de crecimiento económico. Y nada, pues esto es fruto del grupo de investigación de ARSAL y seguimos investigando pues, para intentar transmitir a todas las empresas pues, los resultados de este grupo. Nada, muchas gracias. ¿Qué es hacer PRL con perspectiva de género? Porque mucho se está hablando de este tema, pero exactamente ¿qué es? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo con esto? Entonces vamos a ir un poco más allá de las políticas de cumplimiento, esas políticas de cumplimiento, ¿de acuerdo? Y vamos a dar determinados tips. Prevención con perspectiva de género es tan sencillo como dar cumplimiento a la ley de prevención que adapta el trabajo a la persona, pero vamos a dar un pasito más. Es poner el mismo nivel de atención, de preocupación, no sé si tengo... perdón, que estoy hablando aquí, yo me conecto además y me conecto. Perdonad. Es poner el mismo nivel de atención, de preocupación y de recursos en los diferentes tipos de riesgos que nos causan daños tanto a hombres como a mujeres. Entonces, vamos a ver, hemos de tener en cuenta dos cosas, dos factores. Uno, los factores biológicos, es decir, biológicamente, hombres y mujeres somos diferentes. Antropométricamente, ¿de acuerdo? Los ciclos hormonales, la salud reproductiva. Este tema de salud reproductiva, el tema de mujer y embarazo y lactancia, se va a encargar David por la experiencia que tiene en su trabajo y experiencia previa. Y luego tenemos que tener en cuenta factores sociales, es decir, aquellos originados por el género. Los roles sociales que se nos ha atribuido a la mujer, ¿de acuerdo? La doble jornada, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir poquito a poquito desglosando, pero insisto, es decir, vamos a olvidarnos ya de una vez de esas políticas de mero cumplimiento, por un lado se cumple y por otro te miento. Lo que queremos hacer desde prevención es eso, es decir, dejar de emitir evaluaciones muy genéricas y lo que queremos es adaptar. Siguiente, por fin. Bueno, perdón. Bueno, hay una imagen ahí, es donde vamos a entrar ahora. Es que como no lo veo y además voy sobre papel, son los diferentes efectos de la seguridad, sobre la seguridad y la salud de la mujer. Vamos a tener diferencias en el porcentaje de siniestralidad. Vamos a tener diferencias por un tema de agentes químicos. No absorbemos igual los factores químicos. Diferencias en riesgos psicosociales, diferencias en trastornos musculoesqueléticos y, sobre todo, y muy importante, la falta de integración de los equipos de protección individual. Vamos a entrar punto por punto. En lo referente a accidentes de trabajo y género, según los datos del INE del año 2021, el 28% de accidentes lo sufrieron mujeres. Hablamos de accidentes con baja. Esto es obvio, esto lo que nos está diciendo es que los hombres se nos accidentan más, pero vamos a dar un pasito más lejos, vamos a ver por qué. Y esta cuestión se mantiene, además se va a mantener estable, independientemente de los datos que cojamos, del año que lo cojamos, vamos a ver que es como un dato muy estable, es decir, la tasa, el porcentaje de mujeres siempre es inferior, un pelín, bueno, bastante, iba a decir un pelín, no, muy inferior al de los hombres, pero vamos a ver por qué. Porque es que históricamente los hombres se han ocupado de actividades con una alta siniestrabilidad, la minería, el sector transportes, el sector de la construcción. ¿Dónde se producen el mayor porcentaje de accidentes mortales? En este tipo de sectores que están más masculinizados, ¿de acuerdo? No significa que no exista riesgo, pero significa que en porcentaje ya somos diferentes. ¿Qué ocurre también? Punto importante, es que las mujeres, los sectores más feminizados, tenemos tasas de una tasa inferior de siniestralidad, ¿de acuerdo? Evaluación de riesgos psicosociales. Esto me parece súper importante. Me parece súper importante porque ya es hay convenios. El propio convenio de empleados de fincas urbanas, en su artículo 36, recoge que las evaluaciones a día de hoy van a ser evaluaciones psicosociales contemplando la perspectiva de género. Y cuando esto llega a las manos de los técnicos dijimos, ¿what? ¿Qué hacemos ahora con esto, no? Es decir, es una profesión donde requerimos estar completamente actualizados en el día a día, porque ya es el propio convenio, de verdad, no sé si tenéis ocasión, y no sé si existirán más convenios que ya lo están recogiendo, seguro que vosotros lo conocéis,
bastante mejor que yo. Pero es una cosa que me quedé, porque es un convenio que llevaba sin tocarse aquí en la CAM, en la Comunidad de Madrid, no sé cuantísimos años, y en el año 2023 es una de las cosas que se pretende en ese artículo en la parte de seguridad y salud laboral. Por lo tanto, bienvenido sea y vamos a utilizarlo. La reflexión previa es que según los diferentes estudios, las mujeres sufrimos más estrés por la carga de trabajo, no solamente laboral, sino también una carga doméstica. Esto, bueno, pues poco más vamos a poder decir aquí, que no estemos viviendo día a día. El 83% de las labores domésticas a día de hoy las seguimos haciendo las mujeres, que tenemos que cumplimentar nuestras jornadas, largas horas de jornada laboral. Hay un momento además donde nos juntamos con un tema de edad. Y juntarnos con un tema de edad implica que una mujer, por ejemplo, de 45 años, nos juntamos con niños todavía muy pequeños que requieren de nuestra presencia con el cuidado de nuestros mayores. Por lo tanto, la palabra conciliación ahí desaparece completamente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para juntar todos estos factores que en el fondo son diversidad? Es decir, nosotros hemos querido también, dentro de lo posible, limitar una cosa de la otra, pero es muy complicado porque, como estáis viendo, nos vamos a juntar, es decir, edadismo con género, etcétera, etcétera. Es importante también, dentro de las evaluaciones psicosociales, contemplar temas tan importantes como son el acoso sexual. Y esto para mí es muy importante también, el uso, abuso y consumo de sustancias por el tipo de ritmo de trabajo. Y me refiero con esto a que las mujeres estamos más medicalizadas, es decir, consultamos más tarde a los médicos. Hay una publicación de la revista The Lancet del año 2021 donde dice que consultamos menos al médico, que cuando vamos además se nos diagnostica, bueno, tú lo que tienes es ansiedad. Y a lo mejor lo que estamos ocultando son problemas cardíacos, ¿no? Y además es muy sencillo y en España tenemos una seria tendencia a medicalizar al trabajador. Y no consiste en medicalizar al trabajador. Es decir, lo más sencillo, por la falta de recursos, insisto que esto también estamos hablando de que la sociedad se ve reflejada también en nuestros puestos de trabajo. Y a día de hoy no hay psicólogos en la seguridad social que nos puedan atender a todos. De tal manera que cuando tú vas al médico, lo más sencillo es darte una pastilla. La pastilla o te doy la de la felicidad o te doy una benzodiazepina para que te relajes. Es decir, es que no tenemos otro camino. Por lo tanto, tampoco los técnicos de prevención en muchas ocasiones tampoco sabemos qué hacer porque nos falta también el sostén de una estructura social que nos respalde. Habría que ver de aquí cuántos temas son laborales y cuántos temas no son laborales. Es decir, y por qué determinadas bajas no se tramitan como lo que son. Un accidente de trabajo, es decir, en un momento determinado, un ataque de ansiedad que es demostrable que ha ocurrido en un puesto de trabajo y que se va a demostrar que puede ser laboral, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo tramita una seguridad social? ¿O por qué el trabajador y las trabajadoras estamos, me vais a permitir la expresión, tan asustados en muchas ocasiones que no se quiere tramitar como tal, sino que preferimos llegar a nuestro médico, a nuestro MAP y decirle, mira, yo lo que me duele es la espalda. La mayor parte de trastornos musculoesqueléticos están producidos por una fuerte carga de estrés. Solamente hay que ver los hombros de los trabajadores cuando están en posturas ergonómicas, como están trabajando aquí, pero quizá no porque el diseño ergonómico sea malo, sino por la propia tensión que tenemos en muchas ocasiones donde nos incluimos todos en alguna ocasión. Aquí perdonad porque me estoy emocionando. Es importante planificar esta actividad preventiva teniendo en cuenta el género. Y también el tema de, es decir, los reconocimientos médicos y que tengamos todo este tipo de cuestiones perfectamente claras. Luego, bueno, pues la comida seguro que me comentaréis, que sois vosotros los expertos, qué más convenios existen ya donde venga reflejado la evaluación de riesgo psicosocial con perspectiva de género, porque me encantaría, tanto a mi compañero David como a mí nos encantaría conocerlos. Así que, bueno, quedamos abiertos. Y bueno, ya tocamos el punto siguiente. Ay, bueno, perdonadme. Conciliación laboral, familiar y el impacto psicosocial. El dato, y con este dato yo creo que decimos todo, ¿no? Es que España gasta un 1,1% del PIB en conciliación. El dato para poder compararlo, porque claro, cuando tú no tienes dato con qué comparar, pensamos a lo mejor que estamos destinando una pasta aquí. En la Unión Europea se destina un 2,2% a conciliación. Bueno, pues yo creo que eso ya lo dice todo, ¿no? Es decir, no hablamos solamente de un tema laboral, hablamos de una cuestión como sociedad y que nos queda todavía muchas cosas por construir.
y que, insisto, paso a paso vamos consiguiendo entre unos y otros desde cada uno de los aspectos grandes cosas. Para nosotros las propuestas de mejora serían potenciar los planes de igualdad, ¿de acuerdo?, como un instrumento para mejorar la actividad preventiva en las empresas, mejorar la flexibilidad en el trabajo. Yo hay una cosa que no entiendo, es decir, si tú al final de mes tienes que cumplir unos objetivos, ¿qué más te da que me organice de una manera o de otra? Es decir, soy lo suficientemente responsable para organizarme de esta forma y llegar a ese objetivo. Entonces, sería una de las ideas, afortunadamente en muchos sitios ya se está haciendo, yo soy una de esas afortunadas, por eso continúo trabajando para la empresa para la que trabajo, donde puedo organizar mi trabajo perfectamente y puedo obtener de alguna manera esa conciliación. Y facilitar, sobre todo, la conciliación no solamente una cosa de mujeres, es decir, es que hay que facilitar también la conciliación al hombre. Es decir, si facilitamos la conciliación solamente a nosotras, lo que estamos haciendo, de nuevo, es un proceso que no es equitativo. Es decir, nos están dando una carga, no, es decir, conciliar tanto para hombres como para mujeres, porque si no volvemos otra vez al punto de partida, como decía una canción de Rocío Jurado. Y vamos al tema de los EPIs. Los EPIs han sido los grandes olvidados, los equipos de protección. ¿Por qué han sido los grandes olvidados? Porque los estudios que tenemos son estudios que se han hecho en hombres, de tal manera que no están adaptados a nuestra morfología, por ejemplo. Y vamos a poner aquí un caso, que esto me pasó mi compañero David, yo lo desconocía, me lo pasó el otro día, que lo estamos hablando del año 95 con la ley de prevención. Es decir, es como las mujeres nos hemos buscado la vida de hace muchos años. En la Segunda Guerra Mundial se reclutó mucha gente, muchas mujeres, no solamente enfermeras o costureras, sino también, bueno, pues el tema de una aviadora, que me ha apuntado aquí su nombre porque tiene un nombre impronunciable, se llama, de nombre Marina, está bien, Milavnova Rastakova. Esta señora de repente llega, quería coger su avión y quería participar como una más, y ve que cuando se va a poner aquellos guantes y cuando se va a poner aquel mono que llevaba, parecía el muñeco de Michelin, de tal manera que llevar un equipo que no está adaptado a tu cuerpo, lo que va a generar es un riesgo, lo que va a generar es un accidente. Importante, llevar un equipo que no te protege, no solamente es que no te protege, es que va a generar un accidente porque estás trabajando de una manera tremendamente incómoda. De ahí la importancia de la consulta con el trabajador siempre. Bueno, pues esta señora cogió, fue una avanzada para su tiempo y cogió ella misma y se diseñó su propio equipo adaptados a sus propias necesidades. Es decir, qué mejor equipo que el que iba a la perfección, donde sus guantes se encajaban perfectamente. Y es que el tema de los guantes es algo tremendo, es decir, gato con guantes no caza, ¿no? Hay un refrán por ahí. Pues en los trabajos lo que generan son accidentes. Y también hay un caso que nos pareció muy significativo mencionar desde aquí, que es el caso de una policía hace unos años que falleció por no llevar un chaleco antibalas adaptado a mujer. Hubiese sido tan sencillo, es decir, esos chalecos antibalas son obligatorios desde el año 2012. En el año 2012, hace 2 años o 3, cuando ocurre este trágico accidente, este trágico suceso con consecuencia mortal, solamente el 12%, creo recordar, de mujeres tenían acceso a estos chalecos con diseño femenino. Es tremendamente serio el tema de los equipos. ¿Qué ocurre? Que hasta hace muy poco muchas empresas no lo veían como algo rentable. Es decir, oiga, ¿y cuántas mujeres se dedican a construcción? ¿Y cuántas mujeres? Es decir, yo no voy a destinar un estudio, pues cuando mi beneficio económico pues tampoco va a ser tan elevado. Y esto lo hemos tenido que escuchar los técnicos de prevención. Bueno, ¿y qué hacía? Pues cuando a ti, por ejemplo, te mandaban a una obra, lo que hacíamos era elegir los equipos aproximadamente 1 o 2 tallas más pequeñitos. Pero claro, era una bota de un hombre, es decir, con la huella de un hombre. Yo recuerdo, y esto sí es un caso que sí he vivido y sí he experimentado, trabajando en una cantera cuando empecé a trabajar en prevención, llevar una bota de seguridad de este tipo, caer en una especie de barrizal y cuando me fueron a sacar del barrizal, porque el barrizal me iba metiendo para adentro, me sacan del barrizal, pero no sacaron una bota de seguridad que se quedó allí por el tamaño. Yo llevaba 2 tallas más pequeña, pero indudablemente la horma de un hombre es completamente a la horma de mi pie. Por lo tanto, estamos pidiendo equipos adaptados a la morfología y al cuerpo femenino. No solamente el tema de los equipos, sino también el tema de la ropa de trabajo y de herramientas pequeñas. Es que es súper importante, es decir, nuestras manos son de forma diferente. Cuando tú a una trabajadora de repente le das una herramienta que no está adaptada, pues volvemos a lo mismo, es decir, ¿qué estamos haciendo con eso? Generar accidentes. No hay ningún trabajo que merezca tanto la pena para dejarnos la vida. El trabajo vamos a ganárnosla y no a perderla. Sin desviarme mucho de todo este tema, del tema de los equipos de protección, a día de hoy he de decir que estamos desde APSAL tremendamente
contentos, hemos participado en diferentes grupos de trabajo en el tema de equipos de protección individual femeninos y hay empresas españolas, tanto las que investigan como las que están diseñando equipos, que empiezan a ser tremendamente buenos y no voy a facilitar nombres por un tema de no publicidad. Pero vamos, que sepáis que ya existen, ¿eh? Hay un calzados de seguridad, estamos hablando de que ya empieza a haber los primeros estudios, hay que destinar todavía más estudios, no solamente es que las mascarillas, incluso los ajustes de las mascarillas, nuestras caras, nuestras formas son diferentes, es decir, los estudios que están hechos a día de hoy no es que no existan equipos, es que no nos protegen. Entonces, es súper importante. En lo referente a los trastornos musculoesqueléticos tenemos un componente diferente muy importante. Y es que las mujeres tenemos tendencia a acumular más tejido adiposo, y los hombres, en cambio, tenéis más masa muscular. Todo este tipo de factor, que puede parecer que no incide tremendamente a la hora de trastorno musculoesquelético. Las mujeres somos más propensas, por ejemplo, a tener cervicalgias. ¿Por qué? Bueno, pues por un motivo también sencillo. En gran parte porque es verdad que existen profesiones muy feminizadas, como pueden ser puestos de trabajo administrativos, etcétera, etcétera, que implican que el diseño ergonómico no sea el correcto. Ese sería un factor laboral. Luego tendríamos factores extralaborales, es decir, cuando salimos, si el niño es muy pequeñito, tienes que ir detrás, es decir, no hay mayor dolor de espalda que el de una mujer con un bebé en brazos todo el día durante no sé cuántas horas, es decir, tu espalda se resiente. Y luego hay factores individuales, luego cada persona, insisto, somos un mundo, somos completamente diferentes. La ley de prevención lo dice, es decir, oiga, evalúen ustedes, es decir, adapten ustedes el puesto de trabajo a la persona de una vez. Si es que la herramienta ya de alguna manera la tenemos, otra cosa es que les esté aplicando o no se esté aplicando. Vamos a aplicarla. Más cositas. Con el tema, por ejemplo, es un dato que me ha llamado también la atención, que entre la franja de edad de los 40 a los 60 años, por cada hombre con túnel carpiano, hay 3 mujeres con túnel carpiano. Y vamos a ver por qué. Y luego finalmente veremos el caso de las camareras de piso. Es decir, ahí creo que se va a ver tremendamente claro, ¿no? El impacto de los riesgos químicos durante la vida laboral de la mujer. Bueno, pues es que las mujeres absorbemos de forma completamente diferente los contaminantes, tanto físicos como químicos. Por lo tanto, los TLV que existen no nos valen. Esto es tremendamente serio y tremendamente importante, porque se miden a día de hoy en respuesta a la capacidad de un hombre. ¿Qué estamos haciendo con esto? Cáncer, afecciones respiratorias, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, que en un momento determinado, un valor límite, ¿de acuerdo?, pues puede ser parte de una enfermedad profesional. Si los únicos datos que tenemos son de hombres, pues a ver cómo lo vamos a hacer. ¿Cuántos datos se están camuflando de alguna manera? La maravilla de la perspectiva de género es que hacemos visibles riesgos que antes eran invisibles. Es decir, yo no puedo atajar un riesgo invisible, tengo que darlo a conocer. Entonces, bueno, es para mí una de las mayores ventajas. Para nosotros aquí la propuesta de mejores es concienciar a esos fabricantes de EPI, de protección respiratoria sobre todo, que los adapten a la anatomía, a la filosofía, y a la fisonomía de las mujeres y que tengamos en cuenta esa diferencia biológica de una vez por todas. Y ahora llega una parte, antes de terminar con el cierre de género, que quiero que la comente David, que sería el tema de embarazo y lactancia, insistiendo porque es la persona más indicada, puesto que lo ha trabajado y os va a poder comentar desde la parte más técnica y muchísimo mejor, y además sin meter aquí mapa, como digo yo como mujer seguro que meto algo de mapa aquí, prefiero que esta parte lo haga él y que facilite todas las propuestas de mejora y que comente tema de embarazo y lactancia. Pues en embarazo y lactancia, como sabéis, a partir del año 2007 se establece la obligatoriedad de los riesgos del embarazo, es decir, que las trabajadoras pueden pedir una prestación a las mutuas en relación a los riesgos que tienen en su puesto de trabajo, ¿no? Es decir, que bueno, esos riesgos se encargó de elaborar la Sociedad General de Obstetricia y Ginecología, lo que se llama la SEGO, ¿no? Hizo una guía SEGO. El Instituto también hizo otra guía que no tuvo mucha aceptación, es decir, lo que se sigue ahora mismo la guía SEGO. Y en esa guía se establece una serie de recomendaciones para las trabajadoras que van cumpliendo una semana de embarazo
y a partir de determinada semana pues causan baja, ¿no? O sea, pueden solicitar la prestación por tener ese riesgo y causar baja, ¿no? Esa guía pues establece los criterios científicos que deben tener esas trabajadoras, los embarazos de esas trabajadoras. Lo que pasa que bueno, pues cada embarazo es diferente, cada embarazo es único y no por llegar a la semana 24 una flexión de tronco en determinadas circunstancias puede ser causa de baja. ¿Y por qué no? Dependiendo, no sé, lo que no se evalúa es la postura habitual de trabajo, es decir, se evalúa lo que tiene la flexión de tronco, pero no se evalúa que esa trabajadora, por ejemplo, pues esté en una determinada postura física, en un determinado centro de trabajo. Es decir, no es lo mismo estar en una plataforma logística que bueno, pues estar en un laboratorio. Es decir, no se evalúa el puesto de trabajo en sí, sino simplemente aquel factor de riesgo que le puede ocasionar el daño al feto y, por tanto, lo que sería la ocasión de la prestación de riesgo del embarazo, ¿no? Esto pues, es una guía que es muy difícil de aplicar por parte de los técnicos. En general, el número de frecuencia, el número de flexión de tronco, la carga que deben llevar, el número de inclinación de tronco, es decir, son difíciles de aplicar a lo largo de una jornada laboral. Y luego tiene la contraprestación de que la otra parte, la parte que va a dar la prestación, que es la mutua, no suele tampoco coincidir con el criterio del técnico de prevención para dar esa baja, ¿no? Es uno de los problemas que estamos teniendo con el tema del riesgo del embarazo, ¿no? Hasta ¿qué es lo que está pasando con esta situación? Pues al final pues, se vuelve la situación de partida, es decir, la trabajadora al final, de una determinada semana, pues solicita una baja por contingencia común, aún teniendo el riesgo, ¿no? del embarazo, ¿no? Este es pues, un problema que tenemos con esta adaptación, ¿no? Tenemos que mejorar los criterios técnicos para poder realmente evaluar el puesto de trabajo de la trabajadora, los riesgos físicos y que esos riesgos físicos puedan ser identificados de una manera mucho mejor para poder acceder a ese tipo de prestación, ¿no? Es una necesidad que bueno, pues está ahora mismo la tenemos los técnicos de prevención, la tenemos también las mujeres embarazadas y bueno, pues es una necesidad que bueno, pues la tenemos, ¿no? Y bueno, pues eso es la sensación que tenemos el criterio técnico, que lo tenemos que manifestar desde el punto de vista técnico, porque al final todos los técnicos tenemos el mismo problema, ¿no? Que es la hora de identificar esos riesgos y de poder, que es trasladar a las mutuas, sobre todo, que tienen que dar la prestación, pues la necesidad realmente de que la trabajadora pueda estar en una situación de riesgo para su embarazo. Y vamos a tocar un tema ahora que, bueno, pues para poder hablar de ello con total credibilidad, lo que hemos hecho ha sido contactar con una de estas grandes mujeres que son las camareras de pisos. Yo las pregunté en un momento determinado si el término Kelly les sonaba algo despectivo, es decir, para mí no lo era, pero preferí preguntarlo y cuando tengo dudas siempre preferimos pues, consultar. Me dijo absolutamente que no. El tema de estas mujeres es tremendamente, bueno, raya los límites de la esclavitud, porque además lo que están haciendo es externalizar servicios. La externalización de servicios, ya sabéis todo lo que conlleva, que cada trabajadora por hora creo que se lleva aproximadamente unos 2,5 euros. Haciendo el mismo o más carga de trabajo. Más carga de trabajo, ¿por qué? Porque si tú necesitas sacar el perfil de estas mujeres es un perfil socioeconómico bajo, con un nivel de estudios también bastante bajo. Por lo tanto, me vais a permitir la expresión, en ocasiones van tragando por todas. Esas mujeres que han salido a manifestarse me parecen tremendamente valientes porque están perdiendo mucho dinero. Es decir, todos sabéis que cuando alguien hace una huelga o incluso cuando alguien tiene una baja por una contingencia común, cuando realmente es una baja laboral, el dinero también nos afecta, es decir, no vamos tampoco a la parte emocional de cuando estás enfermo, cuando estás de baja, es tremenda, pero la parte económica también hay que contemplarla. Y cuando uno, por ejemplo, pues hace una huelga, pues conlleva la parte económica, ¿no? Además, ese día, yo recuerdo una vez hace años y creo que me quitaron, yo jamás pensé que cobraba tanto dinero, ¿no? Es una cosa que dices, madre mía.
Esto, por favor, el perfil, este tipo de perfiles, que son mujeres, además, empezamos a hablar ya, aquí nos mezclamos con el tema del edadismo. Una mujer en España, a partir de los 40 años, nos consideran viejas. Es decir, empezamos ya a que determinadas empresas, bueno, ya nos ven ahí con el papel de madre y además el papel de cuidadoras de, porque nos empezamos, es decir, padres más mayores, padres que nos han tenido más mayores, nosotros hemos tenido nuestros hijos más mayores y por lo tanto ven que no somos negocio. ¿Por qué? Porque, a ver si va a coger bajas, además como la baja generalmente la coge la mujer. Hay un dato muy relevante, que es en la pandemia fue el 80% de excedencias que se cogieron para cuidado. El 80%, ¿en quién pensáis que recayó? ¿En el hombre o en la mujer? Pues en la de siempre. 80%, que se dice pronto, que se dice pronto. Eso es un reflejo, quiero decir, desde prevención. Es decir, queremos en muchas ocasiones, cuando pusimos el primer título, PRL con perspectiva de género, como herramienta base de equidad, de promoción de la seguridad y salud y de la construcción de una sociedad más justa, yo hubo un momento que me reía y llamaba a David y llamaba a otra compañera que se dedica a temas de perspectiva de género también y le decía, digo, nos falta poner la paz en el mundo, ¿no? Que parece que la parte de prevención somos capaces. No, pero somos una parte importante que podemos empezar a colaborar. Ojalá tuviéramos una varita mágica para solucionar, pero como os dais cuenta, al igual que hemos comenzado la primera ponencia, como el marketing es un reflejo de nuestra sociedad, nuestros puestos de trabajo también lo son. Y con ese dato del 80% de excedencias nos dice todo. Y vamos a ir a dato frío, al dato frío de una sociedad actual, afortunadamente, que hemos ido avanzando mucho. ¿Por qué lo coge la mujer? Porque ahora tú llegas con tu pareja e indudablemente, ¿quién va a dejar de trabajar? Deja de trabajar la persona que menos cobra. Pues entonces estamos hablando de que sí que existe una brecha salarial, ¿no? Porque, quiero decir, yo tengo que pagar una hipoteca, al igual que me imagino casi todos nosotros. Indudablemente, el que deja de trabajar para proceder a cuidar es la persona que cobra menos. Si vamos al dato del 80% de mujeres que cogen excedencias en pandemia, o sea, perdón, en el periodo de, fue en el periodo en el estado de alarma, vamos, sí, en el momento de pandemia, pues estamos diciendo mucho. Estamos diciendo, por un lado, ya no solamente que la mujer cobre menos en algunos sectores. Afortunadamente no he vivido ese caso, tengo compañeras que sí. Pero estamos hablando de que cuando hay familias o cuando empiezan las cosas a complicarse, por ejemplo, con el tema padres, suegros, niños, etcétera, etcétera, lo que hace la mujer generalmente se acoge a un contrato parcial. Por lo tanto, aunque cobres muchísimo más, estés muchísimo más preparado, etcétera, etcétera, no va a cobrar lo mismo una persona ante 40 horas laborales que tú que vas a trabajar 20. Y la que dejó de trabajar fue la mujer. Entonces yo creo que ese es un dato tremendamente importante. Otra de las cosas, y ya para finalizar, porque ya no sé en qué tiempo estamos, ni si voy bien, ni si vamos mal, voy mirando aquí sobre la marcha, es para nosotros la importancia que tiene para los técnicos en prevención cuando llegamos, o bien a través de SPA, o bien a través de SPP, cuando llegamos y vamos a hablar con la empresa, es dar a conocer, y en muchas ocasiones nos olvidamos, es decir, nos centramos tanto o nos enfadamos tanto o queremos cambiar tanto el mundo y podemos hacerlo solamente en la medida que está en nuestra mano, que se nos olvida contarle a las empresas todos los beneficios que tiene una gestión preventiva con perspectiva de género. Entonces, cuando tú eso lo das a entender de una manera donde la persona va a obtener beneficios, es decir, vamos a obtener beneficios todos, esto es un win-win, ganamos los trabajadores y ganan las empresas, es decir, una baja es un coste y la sociedad, una baja cuesta muchísimo dinero a nivel social. Lo primero que hacemos es indicarles que vamos a reducir costes. Oiga, estos de la prevención no somos un impuesto, estamos aquí para dar resultados y si usted nos permite movernos dentro de una línea, lo vamos a poder conseguir. Por otro lado, vamos a dar cumplimiento legal. Insisto, por favor, la palabra cumplimiento no es cumplimiento, es un cumplimiento legal serio, formal. Vamos a fomentar también la diversidad y la inclusión, que es un tema importantísimo. Es decir, vamos a colaborar con esa parte de la sociedad, desde la parte preventiva, con esa parte que tenemos todos, ese compromiso que tenemos todos en la diversidad y en la inclusión. Esto va a hacer claramente que mejore la reputación y la imagen de las organizaciones para las que trabajamos. Y eso siempre les gusta mucho. Es decir, oye, mira, esto te va a dar también, ¿no?
Y, por supuesto, vamos a conseguir lo más importante y lo que hemos buscado siempre desde el minuto 1 en prevención. No solamente ese aumento de productividad, va a haber también un aumento en la motivación, va a haber un aumento, es decir, cuando tú trabajas en un ambiente laboral seguro, cuando tú estás trabajando bien, es que es muy difícil estar bien en un sitio donde llevas un equipo que te queda grande, es muy difícil estar bien en un sitio donde hay no sé cuántas bajas porque tus compañeros han tenido no sé cuántos accidentes. Es decir, estar bien en un trabajo mejora la productividad y mejora nuestra calidad de vida. Es decir, cuando uno está contento, cuando uno está bien, tú llegas a casa y eso de alguna manera la emoción la transmitimos. Ahora, cuando estás jodido, con perdón de la palabra, eso también lo transmites en tu casa. Es decir, yo cuando la gente me dice, es que yo en mi vida laboral, yo en mi vida personal, yo es que no sé dónde acaba mi vida personal y dónde empieza mi vida laboral. Vida, en el fondo, solamente tenemos una. Y estamos aquí para hacer lo mejor de ella. Y esto ha quedado así como muy zen y muy friki, pero es que de alguna manera es así. Está bien hay que poner límites, indudablemente, pero vamos a llamar vida. Y vamos a utilizar las herramientas que tenemos para que una cosa no nos afecte a la otra y si nos afecta, que sea del lado positivo. Es decir, oye, estoy bien, me siento genial, estoy en un sitio trabajando de una manera segura, es un sitio donde fomentan la inclusión, es un sitio donde se fomenta la diversidad y cuando llegas a tu casa llegas tan feliz y los problemas que tengas en ese momento no te parecen tan grandes, te parecen pequeños granitos de arena que vas a afrontar de una manera diferente. Y por eso desde prevención también es nuestra manera de colaborar con la sociedad. Y creo que yo ya he dicho todo lo más grande hoy. Y David también. No sé qué hora es, Sara.